Esperando estén teniendo un buen día, queremos hablarles sobre el tema hidrámeos. Vamos a hablar primero un poco sobre el líquido amniótico. Tenemos que es aquel que rellena toda la cavidad amniótica y se encuentra alrededor del feto. Este líquido tiene muchas funciones muy importantes, las cuales fueron descritos por primera vez en 1952 por Meigs. Este personaje nos menciona que proporciona un medio donde el feto puede moverse libremente, puede realizar movimientos activos, pasivos. Va a proporcionar una protección ante estímulos o agresores externos. También nos va a proporcionar un hábitat adecuado, tanto en temperatura como pH, así como libre de microorganismos. Ayuda en la homeostasis bioquímica fetal y también nos va a ayudar en la acomodación del feto en el canal del parto. Claro, cuando las membranas están íntegras. Una vez que se rompe, pues nos va a ayudar a lubricar el canal de parto. Esto último es importante porque, como vamos a ver más adelante, el feto, al momento de estar ante una cavidad amniótica más amplia y con más volumen de líquido, pues se va a mover más. Entonces nos puede originar complicaciones. Bueno, hablando del volumen de líquido amniótico, tenemos que no es un volumen estable, va a estar en constante cambio a lo largo de la gestación. En la semana 14 aproximadamente tendrá un volumen de 100 mililitros. Va a ir aumentando hasta llegar a su máximo en las semanas 32 a 34, que será cerca de los 1000 mililitros. De ahí comenzará a descender, primero un 20%, luego un 50%, hasta un 85% en la semana 44, el cual quedará en 150 a 200 mililitros. Ahora, ¿cómo vamos a darnos cuenta si hay un aumento o una disminución del líquido amniótico? En este caso nos concierne más si hay un aumento. Vamos a hacer dos mediciones principalmente. Vamos a hacer la medición del diámetro vertical de la laguna máxima libre del líquido amniótico. Y también vamos a hacer el cálculo del llamado índice del líquido amniótico. Esto por el método de Pellan. Bueno, aquí lo observamos de una mejor manera en estas imágenes, podemos esquematizarlo mejor. Para realizar la medición del diámetro de la laguna máxima libre, vamos a tener que buscar un espacio en donde no haya ninguna estructura, tanto fetal como cordón. Vamos a ubicar esos espacios, pueden haber muchos, pero tenemos que seleccionar el que aparentemente sea de mayor tamaño. Vamos a hacer la medición de posterior a anterior y vamos a analizar. Si es mayor a 8 centímetros, nos indica hidrámeos, también llamado polihidrámeos. Ahora, si queremos calcular el índice del líquido amniótico, vamos a hacerlo primero dividiendo en 4 cuadrantes. Una vez que dividimos los 4 cuadrantes, volvemos a hacer lo mismo. Buscamos un espacio libre, buscamos el que sea mayor del cuadrante, medimos, sumamos los 4 y vamos a obtener el índice del líquido amniótico. Si es mayor o igual a 25 centímetros, nos indica polihidrámeos. Aquí tenemos un video de un estudio ecográfico en el cual se realiza un corte sagital suprapúbico y aquí observamos un aumento en la cavidad amniótica. Vamos a hacer la medición, ya encontramos un espacio libre, que creemos que es el mayor, medimos de posterior a anterior, observamos que evidentemente es mayor a 8 centímetros, entonces eso nos ayuda para el diagnóstico de hidrámeos. Ahora, ¿cómo vamos a analizar o cómo vamos a interpretar cuando las medidas son mayores? ¿O cómo vamos a saber si está leve o si es grave? Bueno, si ponemos atención en el índice de líquido amniótico, vamos a ver que será leve de 25 a 29.9 centímetros, moderado de 30 a 34.9 centímetros y grave mayor a 35 centímetros. Si nos basamos en el diámetro vertical de la laguna máxima, tenemos que de 8 a 0.9 centímetros será leve, de 12 a 15 moderado y mayor a 15 centímetros severo. La prevalencia de esta condición es del 0.2 al 1.6%. Aquí una, entre comillas, buena noticia es que la mayor parte o un gran porcentaje de las pacientes que estén presentando esta condición
será de una etiología idiopática. ¿Qué nos referimos con esto? A que será un aumento del líquido amniótico, claro, pero el feto no tendrá ninguna malformación o ninguna alteración. Pero no hay que confiarnos, tenemos que hacer un buen análisis para estar preparados para darle un buen seguimiento. Ahora queremos primero conocer bien cómo es que este líquido amniótico circula o cómo se da todo este recambio de líquido amniótico. El feto va a realizar constantemente una dilución de líquido amniótico, el cual, después de pasar por un proceso, que en un momento los vamos a esquematizar, va a ser excretado por la orina. Otro componente que va a contribuir con el líquido amniótico será la secreción pulmonar, la secreción oral nasal y el flujo transmembranoso. Bueno, como les mencionaba, vamos a hacer aquí un pequeño esquema. Vamos a tratar de figurar aquí un feto, sus manos, sus pies, y vamos a entender que nuestro feto va a estar en constante deglución de líquido amniótico. Va a deglutirlo, va a pasar por esófago, va a llegar a estómago, va a pasar a intestinos, se va a realizar la reabsorción de este líquido, va a pasar a circulación, después llegará a riñones, los cuales harán su trabajo del ultrafiltrado sanguíneo, concentración de la orina, para después ser excretado por la orina. Entonces, entendiendo esto, vamos a poder localizar o vamos a poder entender de mejor manera las etiologías, porque las etiologías se van a concentrar principalmente en defectos en este pequeño ciclo. Entre otros, hay otras etiologías que están en otros sitios, pero estas son bastante importantes porque son las que más se mencionan. Entonces, para mencionarles sobre las etiologías de este polidramnios, tenemos que las podemos dividir en dos grupos para que se nos haga un poco más fácil entenderlas y que se nos quede un poco más grabado. Ahorita se las vamos a explicar mediante unas imágenes. Bueno, entonces vamos a dividirlas en producción excesiva de líquido amniótico y recambio disminuido de líquido amniótico. Para comenzar, con las etiologías que se relacionan con una producción excesiva de líquido amniótico, tenemos que será una diabetes materna descontrolada. ¿Qué va a ocasionar esta diabetes materna descontrolada? Pues que la hiperglicemia de la madre también va a afectar al feto. También va a afectar a este feto y por lo tanto esa hiperglicemia va a ocasionar una poliuria. Claramente la poliuria nos va a ocasionar que el líquido amniótico aumente. ¿Qué otras etiologías pueden estar dentro de este grupo? Pues puede ser el síndrome de transfusión feto-fetal, en el cual uno de los fetos, gracias a las anastomosis que existen, va a haber este intercambio de líquidos entre un feto donante y un feto receptor. Esto va a producir pues una alteración en la volemia, va a producir también anemia y por lo tanto va a afectar nuestra producción de líquido amniótico. La macrosemia fetal también, podemos observar un gasto cardíaco fetal incrementado. Aquí también estamos observando un hidrops fetalis. Otras de las causas que pueden ser, como ya mencionamos, puede ser la anemia, tumores fetales. Aquí tenemos algunas otras como podrían ser tumores agroplacentarios que también van a afectar a toda esta circulación y todo este recambio de líquido amniótico. Las anomalías cardíacas, malformaciones cardíacas también nos van a afectar al momento de esta producción excesiva de líquido amniótico. La anencefalia y la espina bífida, estos problemas de cierre de tubo neural nos van a afectar incluso al momento de la deglución. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente
en el siguiente apartado. Otro que también nos puede dar un problema en esta producción es un síndrome llamado síndrome de Barters. Este síndrome consiste en que hay una alteración en el asa de Henle a nivel de la rama ascendente, que va a provocar que no se dé una adecuada reabsorción de cloruro de sodio, vamos a tener un aumento de secreción de prostaglandinas y por lo tanto un defecto en la concentración urinaria, lo cual consecuentemente nos va a afectar a nuestra producción de líquido amniótico. Ahora vamos a hablar del recambio disminuido de líquido amniótico, que sería el otro grupo en que lo dividimos anteriormente. Si hablamos de este tipo de etiologías, tenemos aquí, como ya les mencionaba, la anencefalia, la atrofia de la sustancia blanca, las cuales pues, nos van a afectar la deglución. Por eso mismo esquematizamos o recordamos un poco este pequeño ciclo de deglutir y por último la excreción de la orina, porque al momento de verse afectado esto, vamos a tener los problemas con el líquido amniótico. Entonces, con la anencefalia, con la atrofia de la sustancia blanca, con algunas trisomías como la trisomía 18, la trisomía 21, algunas malformaciones como se puede ver en esta imagen que estamos aquí observando a este bebé que está presentando un teratoma faríngeo. También nos puede afectar en este mismo recambio o en esta deglución algunos problemas como una fisura palatina. También vamos a poder observar todos los problemas que estén relacionados con el sistema digestivo, como puede ser, aquí observamos una fístula traqueoesofágica, aquí podemos observar una atresia duodenal, todos los problemas relacionados con este sistema gastrointestinal, gastrosquisis, onfalocele, aquí podemos observar una hernia diafragmática. Aquí podemos observar que si tenemos un problema en los riñones fetales, claramente nos va a afectar a este recambio de líquido amniótico, porque no puede tener una producción o un recambio normal si están afectados esta que proporciona una gran parte de este movimiento o de este ciclo de líquido amniótico. Ahora vamos a hablar de la clasificación. La clasificación ya mencionamos una parte, que sería tomando en cuenta el análisis de las mediciones ecográficas, como puede ser el índice de líquido amniótico y la medición de la laguna vertical de mayor profundidad encontrada. Entonces, lo que nos faltaría mencionar sería cómo lo podemos clasificar según el momento de instauración. Podemos decir que puede ser agudo cuando se produce antes de las 24 semanas de gestación, o crónico cuando se diagnostica ya en el tercer trimestre del embarazo. Bien, entonces para integrar un diagnóstico bueno, certero, vamos a relacionarlo tanto lo de los estudios ecográficos, así como también una buena exploración física. En las siguientes diapositivas vamos a mostrarles una pequeña imagen donde le podamos poder ejemplificar cómo es que se dan estas manifestaciones o por qué la madre o el feto van a presentar estas manifestaciones o complicaciones clínicas. También debemos tomar en cuenta la asociación con otras enfermedades, por ejemplo, preexistentes de la madre, como una diabetes descontrolada, como ya vimos, algunas infecciones, como puede ser una infección por parvovirus, que nos puede ocasionar una anemia. Entonces, vamos con las manifestaciones clínicas y complicaciones. Aquí observamos un caso pues bastante exacerbado. Esta paciente es impresionante que haya llegado a este punto. Entonces vamos a observar claramente un tamaño uterino que excede el esperado para la edad gestacional. Vamos a sentir el útero, la pared abdominal muy tensa.
Por lo mismo y por el aumento de líquido en la cavidad amniótica, va a ser muy difícil palpar las partes anatómicas del feto, así como la auscultación de los ruidos cardíacos del feto. Entonces, en esta imagen podemos esquematizar un poco mejor por qué se dan estas manifestaciones. Supongamos que a este nivel vamos a tener diafragma. ¿Qué va a pasar con todo el aumento que tenemos aquí de volumen, todo el aumento de esta cavidad y del útero? Pues que va a presionar, va a comprimir todas las estructuras superiores a él, tanto superiores como posteriores e inferiores. Por todos lados vamos a estar comprimiendo por este gran aumento de volumen. Entonces, si nos comprime diafragma, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener disnea. ¿Qué otras estructuras puede comprimir aquí? Pues nos va a poder comprimir claramente estómago, intestinos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vómitos, dolor abdominal. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Debido a toda la presión que está ejerciendo sobre todas las paredes del útero, esto nos puede ocasionar que debido a esto tengamos unas contracciones uterinas, pero no contracciones normales, claramente van a ser unas contracciones prematuras. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar si en vez de estas contracciones prematuras ocasiona lo contrario? Por esa distensión extrema, las contracciones pueden también en algunos casos ser muy débiles. Entonces, si estas contracciones son débiles, ¿qué nos va a ocasionar? Pues nos va a ocasionar un mal trabajo de parto. Vamos a batallar bastante más, vamos a tener que administrar más dosis de oxitocina para poder estimular estas contracciones y que nos ayude con el trabajo de parto. Y por lo mismo es importante hacer eso, porque si presenta esta condición de que tenga contracciones débiles después del parto, nos puede dar una hemorragia posparto por atonicidad. Entonces tenemos que cuidar todos estos aspectos. ¿Qué otra cosa puede presentarnos? Si está ejerciendo presión en todos sentidos, pues claramente una ruptura prematura de membranas. Una ruptura de membranas. ¿Qué otra cosa nos puede ocasionar? Pues nos va a ocasionar un edema de extremidades inferiores. Acá nos falta mencionar de la parte superior, va a ocasionar también la presencia de palpitaciones. Y si nos vamos ahora a la parte de qué va a afectar como tal al feto, pues como les mencioné, si el feto tiene tanto espacio para moverse y si tiene un medio donde hay mucho líquido y que le permite moverse fácilmente, pues va a ocasionar que pueda el feto cambiar de posición y por lo tanto mala presentación. Entonces, otra cosa que debemos tomar en cuenta, como les mencionaba, va a estar ejerciendo una presión excesiva en todos los sentidos. Entonces puede haber también incluso un prolapso de cordón. Un prolapso de cordón puede presentar también, si se asocia a que la madre tiene una diabetes, pues va a haber un producto macrosómico y las ya mencionadas anormalidades cromosómicas. Muy bien, continuando, vamos a ver entonces, una vez que identificamos ya todo lo anterior, que ya hicimos nuestro diagnóstico, que ya sabemos qué está afectado o qué está causando este polidramnios, ahora vamos a ver cómo podremos tratarlo, cómo va a ser el manejo. Bueno, el manejo conservador se va a indicar en caso que sean unos fetos inmaduros, pero que no presenten malformaciones o que no tengan complicaciones clínicas. Entonces lo que se va a recomendar va a ser el reposo, restricción de agua y sodio, diuréticos,
Y lo que vamos a tener que hacer es que tenemos que liberar algo de esa presión. ¿Cómo es la única manera? Pues realizar una extracción de líquido amniótico por medio de una amniocentesis. Si nos vamos por algún medicamento o queremos hacer una terapia farmacológica, pues podemos tomar en cuenta la indometacina, pero tenemos que poner atención a que la indometacina como efecto secundario nos puede dar un cierre prematuro del conducto arterioso, entonces tenemos que también tener cuidado con esa parte. Si no es posible un tratamiento conservador, pues nos vamos a tener que ir a un tratamiento agresivo. En caso de que la madurez fetal sea suficiente, o sea mayor a 34 semanas, o que la malformación fetal sea extensa, pues tenemos que finalizar la gestación y forzar a sacar ese producto. También tenemos que tomar en cuenta que si las anormalidades o malformaciones son incompatibles con la vida, pues tenemos que manejarlo con bastante cuidado, ya que son temas muy delicados. Eso sería todo de nuestra parte, muchas gracias. Espero que tengan un excelente día.